Tema 35. Didáctica de la literatura. Técnicas y estrategias didácticas adecuadas para la enseñanza-aprendizaje de la literatura. Las técnicas didácticas son procedimientos concretos de trabajo que permiten convertir el texto literario en objeto de lectura, análisis, diálogo y creación, y no deben aplicarse como rutinas aisladas, sino en función del objetivo perseguido: comprender una obra, reconocer sus recursos expresivos y situarla en un contexto. Primero tenemos el diálogo, que el diálogo permite activar conocimientos previos, formular hipótesis interpretativas y contrastar lecturas. Este es especialmente útil antes y después de la lectura. Antes nos va a permitir aproximar a los estudiantes al tema y anticiparlo. Y después nos permite ver cómo ha cambiado la interpretación del alumnado. Típicas preguntas: ¿por qué crees que el personaje actúa así? ¿Cómo crees que se sentía el personaje en tal o cual parte de la historia? Etcétera. Otra herramienta muy interesante es el cuestionario. El cuestionario orienta la comprensión del texto, pero debe evitar convertirse en una búsqueda mecánica de datos, que no sea leer el texto y encontrar el dato, ¿no? Que piensen un poquito. Para esto hay que combinar preguntas literales, inferenciales y preguntas valorativas, de modo que el alumnado pase de localizar información a justificar la interpretación. Otra técnica es el estudio dirigido. Este guía al estudiante en el análisis de una obra o fragmento mediante pautas progresivas, es decir, eh, le vas diciendo cómo tiene que ir haciendo el análisis. Y resulta adecuado cuando se introduce una técnica nueva como el comentario métrico que nunca han hecho antes. Cuenta las sílabas primero, después cuenta la siguiente, cuenta el número de párrafos, por ejemplo. Otro muy interesante es la investigación bibliográfica, que es ir, por ejemplo, a la biblioteca y desarrollar la autonomía intelectual y la consulta de fuentes fiables en los alumnos. Este puede orientarse hacia el autor, hacia el movimiento literario del texto en cuestión o a la recepción misma de una obra. Incluso podemos comparar entre textos. Siempre hay que pautar muy bien los criterios de búsqueda, de selección y de síntesis. Otro es el seminario, que favorece el trabajo cooperativo y de especialización, ya que cada alumno o grupo prepara un aspecto de la obra y lo comparte con el resto, y entre todos se hace una visión muy amplia de la obra y muy detallada. Otra técnica es la exposición oral, que permite transformar la lectura en comunicación organizada y exige seleccionar información, estructurarla, transformarla en diapositivas o o en producción oral, y emplear un registro adecuado y apoyar bien la explicación con ejemplos textuales para que lo entiendan sus compañeros. Podemos aplicar en el aula también la técnica exegética, que consiste en comentar de forma detenida un texto, aclarando su sentido literal, sus referencias culturales, sus procedimientos expresivos y su interpretación global. Esta es una técnica central en el comentario literario porque permite leer de cerca a través de los detalles. Paráfrasis de textos. Este es muy interesante. Ayuda a comprobar la comprensión. Lo que consiste es en coger un texto y pedir que reformulen el contenido con palabras propias, sin que se altere de forma sustancial el contenido. Y siempre con el sentido esencial que tenía. Resulta muy útil con textos antiguos, cultos o de alta intensidad retórica, porque lo que van a hacer es simplificarlo. Y en textos muy minimalistas, lo contrario, tendrán una tendencia a expandirlo un poquito.
El coloquio y el debate nos permiten confrontar interpretaciones y desarrollar argumentación oral. El coloquio es más abierto y el debate exige posiciones diferenciadas y cruzadas en muchos casos. La declamación es lo que se ha hecho toda la vida en la metodología tradicional en literatura, que es recuperar la dimensión oral y rítmica y sonora de la literatura en poesía y teatro. Van a trabajar la entonación, las pausas, el ritmo, la intensidad, el sentido expresivo y pueden hacerlo de memoria o leyendo. También es muy interesante que trabaje la memoria. La representación teatral convierte el texto, vamos a coger el texto y a convertirlo en un texto dramático. Lo que van a hacer ellos también es comprender la función de las acotaciones, del conflicto y del diálogo y sobre todo sentir a través de ellos mismos lo que sienten los personajes, lo que le ayuda muchísimo a la comprensión. Podemos preparar también en el aula talleres literarios que desplazan el centro de la clase, más a la producción de literatura que a la revisión. Esto no sustituye el análisis ni la comprensión porque podemos escribir a la manera de tal o cual persona, que también es interesante. Dentro del taller literario concretamente está el taller de poesía, el taller de narración y el taller de prensa. Cada uno se centra en un tipo concreto de literatura. Tenemos también el libroforum, que es una técnica de lectura compartida en la que se comenta colectivamente tras una preparación previa. Sería la parte correspondiente a los clubs de lectura. Combina comprensión, interpretación personal, debate y valoración estética. Para que sea eficaz, conviene proponer preguntas abiertas, seleccionar pasajes significativos y exigir que las opiniones se apoyen en el texto. La evaluación de la literatura debe valorar tanto el conocimiento literario como la competencia lectora, interpretativa y expresiva. No basta con comprobar si el alumnado recuerda autores, fechas o movimientos. Es necesario observar si comprende textos, argumenta interpretaciones, reconoce procedimientos formales y produce respuestas coherentes. La evaluación ha de ser continua, formativa y criterial. Continua porque acompaña el proceso lector, formativa porque ayuda a mejorar y criterial porque tiene que apoyarse siempre en indicadores explícitos, rúbricas de ser posible. Y debe combinar observación, producciones escritas, intervenciones orales, comentarios de texto, actividades creativas y pruebas objetivas cuando sean necesarias y siempre bien conservadas. Debe evaluarse la comprensión literal e inferencial, la identificación del tema y la estructura, el reconocimiento de recursos literarios, la contextualización histórica, la capacidad que tenga el alumno de relacionar forma y sentido, la argumentación de una interpretación y cómo de correcta es la expresión que él usa. También puede valorarse hábitos lectores que tengan, participación en debates, la creatividad y la autonomía a la hora de buscar información. Son muy importantes, especialmente con el uso de Internet. ¿Cuándo debemos evaluar? Pues la evaluación normalmente debe aparecer en 3 momentos, a pesar de que debe ser algo continuo. Tenemos la evaluación inicial, que consiste en detectar conocimientos previos y expectativas lectoras, porque si no sabemos de qué punto parten, no podemos ver la mejora. La evaluación procesual, que acompaña a la lectora y permite corregir dificultades, y la evaluación final, que comprueba el grado de adquisición de los aprendizajes mediante los comentarios, las exposiciones, la reseña, las pruebas y los proyectos. Los procedimientos de evaluación deben ajustarse a la naturaleza plural del aprendizaje literario. La lectura literaria implica comprensión, sensibilidad, análisis, memoria cultural y expresión personal.
Uno de los métodos es la evaluación de la lectura comprensiva y valorativa de textos literarios. La lectura comprensiva se evalúa mediante actividades que obligan a reconstruir el sentido del texto. Resumen, tema, estructura, identificación de voces, personajes, espacio, tiempo o recursos expresivos. La lectura valorativa exige además emitir un juicio razonado y apoyado en evidencias textuales. No se trata de decir si un texto gusta o no, sino de explicar qué efecto produce y cómo lo consigue. El poema produce sensación de pérdida porque acumula imágenes de vacío y formas verbales en pasado. Evaluación de textos escritos. El sistema de autoevaluación por claves. La evaluación de textos escritos debe ayudar al alumnado a revisar su propia producción. El sistema de autoevaluación por claves consiste en emplear marcas o códigos previamente acordados para señalar aspectos mejorables, coherencia, cohesión, ortografía, precisión léxica, estructura, argumentación, y así la corrección deja de ser una sensación subjetiva final del profesor y se convierte en una herramienta de mejora auténtica. Podemos establecer claves que relacionen con algunos aspectos. Por ejemplo, a la hora de evaluar la clave C, que sería la coherencia, CO, que sería la cohesión, la L, que es el léxico utilizado o comprendido, la ortografía podría ser una O, la E, estructura, que es la organización del texto, y la X es el ejemplo textual, que es la interpretación apoyada en citas o referencias al texto cuando le hagamos las preguntas. Y en conclusión, las técnicas didácticas y los procedimientos de evaluación de la literatura deben orientarse a formar lectores competentes, sensibles y críticos. Y el diálogo, el comentario, la investigación, la oralidad y la estructura creativa, así como la autoevaluación, permiten que el alumnado no solo conozca obras y autores, sino que aprenda a interpretar, argumentar y producir discursos literarios con sentido.